Y eso hace que se clasifiquen pues en aldosas y cetosas. ¿Qué pasa cuando nosotros comemos carbohidratos? ¿Cómo los comemos? Ya les he dicho, comemos como polímeros, pero nosotros no absorbemos como polímeros, lo absorbemos como monómeros. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Nosotros absorbemos un pan? No, hay que degradar ese pan. Y eso se llama digestión, ¿correcto? Ahí está. ¿Qué hace la digestión? Desdobla estas grandes macromoléculas, las va desdoblando hasta moléculas simples, como ¿quién? Los monosacáridos, y recién son absorbidos. ¿Está? Entonces, ¿qué factores influyen en que este desdoblamiento se produzca? Hay dos factores. ¿Cuál es? La masticación. ¿Para qué masticamos? Para triturar, ¿no es cierto? Pero ahí no quedó. Y luego, ¿qué si trituramos, hacemos la molienda? Esos productos triturados reciben la acción enzimática, que es lo que hemos hecho en el capítulo anterior, acción de las enzimas. ¿Vieron? Por eso hemos estudiado antes enzimas. Entonces, vamos a ver que hay una gradiente enzimática a través de todo el tracto digestivo, donde va a desdoblar estos carbohidratos. ¿Qué carbohidratos comemos? Nos hemos preguntado. Yo como un pan, sí, pero ¿qué cosa estoy comiendo con el pan? Yo tomo leche, pero ¿qué cosa es la leche? Yo estoy comiendo azúcar, pero ¿qué cosa es el azúcar? ¿No es cierto? Esto es lo que nosotros tenemos que saber. ¿Qué cosa es la maltosa? La maltosa no es otra cosa que dos moléculas de glucosa. ¿Qué cosa es la lactosa? La leche que acabamos de tomar en el desayuno, el quesito que hemos tomado en el desayuno. ¿Qué cosa es? Ustedes saben, glucosa y la lactosa. Y cuando tomamos un poco de azúcar, ¿qué cosa estamos tomando? Una glucosa y una fructosa. ¿Correcto? Eso es lo que tenemos que saber nosotros, la composición. Nosotros sabemos comer, ahí está. Y a veces no sabemos comer, porque abundamos en carbohidratos, abundamos en azúcar, y nos olvidamos qué cosa estamos comiendo, ¿no es cierto? Ahí está. Correcto. Entonces, estas moléculas no pueden absorberse. Vamos a ver que se tienen que desdoblar. ¿Correcto? ¿Por qué? Vuelvo a repetir. Nosotros no absorbemos como polímeros, los absorbemos como monómeros, o sea, unidades pequeñas como monosacáridos. Vamos a hablar entonces. ¿Qué tenemos? Rápidamente les estoy recordando porque esto ustedes lo saben. ¿Qué comemos? Acabamos de ver estos disacáridos. ¿Cuáles son? Sacarosa, lactosa, maltosa. ¿Sí? Muy bien. ¿Qué los caracteriza a estos disacáridos? Que unos son reductores y otros no. ¿Sí? Ahí está. ¿Y en qué se pasa el poder reductor? El aldehído o la acetona que pueda tener el compuesto. ¿Están ampliamente distribuidos en la naturaleza? Sí. Todos los días comemos disacáridos. Sí. Ahí está. Correcto. ¿Qué más? También comemos oligosacáridos y polisacáridos. ¿Qué cosa es oligo? Más de 3 a 12 monosacáridos. ¿Y qué es poli? Muchos monosacáridos. Ahí está. Entonces, vamos a ver que se dividen en homo, poli, que solamente tienen un solo carbohidrato. Hetero, polisacárido, varios monosacáridos, diferentes monosacáridos. Eso ya lo saben. Solamente lo estoy recordando, porque ahorita lo vamos a ver qué pasa con estos carbohidratos. Ahí está.
Como polisacáridos, ¿qué comemos? El almidón. Ahí está, almidón. ¿Y qué cosa es el almidón? ¿Cómo voy a hablar del almidón si no sé qué cosa es? No, no es otra cosa que un polímero de glucosa. ¿Está? ¿Y está formado de qué? De varias moléculas de glucosa en las cuales forman como, a ver, háganse la idea de un árbol, el árbol del parque de su casa. Así es, háganse de cuenta que el almidón es un árbol, ramas frondosas, ¿no? ¿Y qué cosas son esas ramas que le dan esa ramificación? Moléculas de glucosa. Unas unidas con un enlace 1,4 y otras con un enlace 1,6, ¿no? ¿Y qué cosa es el almidón? Es el carbohidrato de los vegetales y que todos nosotros comemos. ¿Y químicamente de qué está constituido? Esto es importante, escuchen bien. Está constituido de amilosa. ¿Y qué cosa es la amilosa? Es una estructura helicoidal no ramificada. Es como un tornillo, así. Y un 80 o 95% por amilopectina. ¿Y qué cosa es amilopectina? Son las ramificaciones, las cadenas laterales del árbol. Eso es la amilopectina. Entonces, la amilopectina está formada por enlaces 1,4 y 1,6. En conclusión, ¿qué es el polisacárido? Amilosa y amilopectina. Entre 15 a 20% de amilosa y 80 a 85% de amilopectina. ¿Qué otro polisacárido comemos? Glucógeno. ¿Y qué diferencia hay entre glucógeno y almidón? Que el glucógeno es de origen animal, ¿correcto? Es más ramificado que el almidón. O sea, hágase de cuenta que el árbol es más frondoso, más ramificado. Pero el origen es diferente. El almidón de origen vegetal, el glucógeno de origen animal. ¿Correcto? Listo. ¿Qué más tengo que recordar? ¿Qué más? Acá está, pues, ¿no es cierto? El almidón. ¿Dónde están estos polisacáridos? Aquí está. Cuando es el mismo carbohidrato, hemos dicho que se llama homopolisacáridos. ¿Y a quiénes tenemos? Al almidón, al glucógeno, al dextrano y la inulina. Ya hemos hablado dónde está el almidón, ya hemos hablado dónde está el glucógeno. Vamos a decir qué cosa es el dextrano. También son unidades de glucosa, pero se utilizan más para vehículos de los, por ejemplo, de los fármacos. Por ejemplo, el principio activo del fármaco está en pequeña cantidad, pero le tengo que dar volumen. Entonces el volumen le está dando ¿quién? El dextrano. ¿Y qué cosa es el dextrano? Varias moléculas de glucosa, nada más. Inulina está formado de solamente fructosa, ¿no? Bien. Pero también tenemos carbohidratos que no son de reserva, sino estructurales. A ver, dentro de los estructurales, celulosa, quitina y lignina. ¿Qué cosa es la celulosa? Varias moléculas de glucosa. ¿Qué diferencia hay con el almidón? Que estos enlaces beta que tiene la celulosa no es digerible por el hombre. Y eso ustedes lo saben. ¿Qué cosa es la quitina? Son carbohidratos que se ha unido el ácido acetílico con la glucosamina y forma parte del esqueleto
de los insectos. Esa dureza que ustedes ven, esa capa dura que tienen los insectos, es N-acetilglucosamina. ¿Y qué cosa es la lignina? Son alcoholes aromáticos, pero que forman parte de la estructura del vegetal. Esos son homo, quiere decir un solo carbohidrato. Cuando hablo de hetero, ya son varios. ¿Quiénes están ahí? Agar, gomas, celulosa, pectinas. Nosotros vamos a tener una clase sobre esto, sobre gomas, celulosas y pectinas y lignina. Y vamos a hablar en su momento de estas sustancias importantísimas en la fisiología intestinal. ¿Ok? Bien, sigamos. Vamos a terminar diciendo que hay otros carbohidratos, como hemos dicho, la celulosa, que no es digerible por el hombre, la inulina, que es un polímero de fructosa y se encuentra en las raíces de la alcachofa, la quitina, que forma, ya hemos dicho, la parte del exoesqueleto de los insectos, y los mucopolisacáridos o glucosaminoglucanos. Eso también vamos a hablar. ¿Qué tienen? Aminoazúcares y ácidos urónicos, que cuando se unen a la proteína forman los proteoglicanos del hueso, la elastina y la colágena. ¿Ok? Eso también vamos a tener una clase sobre los proteoglucanos. ¿Ok? Eso después. Todos estos, ¿qué cosas son? Carbohidratos de diferente composición, de diferente estructura. ¿Qué vamos a hablar en este capítulo de metabolismo de los carbohidratos? Todos estos compuestos que estoy mencionando. ¿Está bien? Correcto. Suficiente de recuerdo, suficiente de ubicar qué compuestos voy a hablar. Ahora sí, recién voy a poder hablar del tema de esta clase. ¿Cuál es el tema de esta clase? El proceso de digestión y de absorción de estos carbohidratos que ingerimos. ¿Correcto? Eso es el sentido. No, lo que acabo de decir es solamente un recuerdo. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar. Nosotros en nuestra alimentación comemos una manzana, comemos una zanahoria, sí, correcto. Y estos compuestos están formados principalmente de fibra. Esta es la fibra. Y después vamos a hablar de fibra soluble y fibra insoluble. ¿Sí? Y vamos a ver que son indispensables para el funcionamiento de los carbohidratos. Esta fibra, ¿qué hace? Esta fibra es insoluble en el organismo, parte de ella es insoluble en el organismo y eso permite que la evacuemos, pero no evacuamos sola, sino que ablanda la masa fecal y nosotros podemos expulsar la masa fecal con facilidad. Los que no comen fibra, ¿qué pasa? Son estreñidos. Y cuando una persona es estreñida, forma divertículos y los divertículos sangran. Entonces hay que comer fibra. ¿Y dónde está la fibra? En la avena, en los frijoles, en las frutas, en el trigo. Ahí está la fibra, ¿correcto? También vamos a hablar en una clase sobre fibra. ¿Listo? Suficiente. Ahora vamos a hablar de nuestro tema. ¿Cuál es nuestro tema? Digestión de carbohidratos. ¿Me han entendido hasta acá? A ver. ¿Algún alumno que me diga si es que está claro? Podemos entonces a empezar a hablar del tema de la clase.
Hemos recordado solamente la estructura y cuáles son los carbohidratos. Ahora vamos a hablar del proceso de degradación de ellos y de su absorción. Empecemos entonces. ¿Qué les he dicho? Los carbohidratos, tal como los ingerimos, son grandes macromoléculas. No podemos absorberlos. ¿Qué hay que hacer? Romperlos. ¿Correcto? ¿Y qué mecanismos entran? Los dientes, la cavidad bucal sirve para eso. Triturar el pan que hemos comido en el desayuno. ¿Y qué más? Una vez que es triturado, va a entrar una maquinaria química. ¿Cuál es esa maquinaria química? Las enzimas. Ahí empezamos entonces. ¿Qué vamos a decir? El proceso de digestión de los carbohidratos tiene lugar en la boca. ¿Y en dónde más? En el intestino, en la mucosa intestinal. Ahí está. ¿La digestión para qué sirve? Para degradar, para romper, que acá dice. Sirve para atacar los óligo y los disacáridos. Ustedes ya saben qué cosa es poli, qué es óligo y qué cosas son disacáridos. Los acabamos de recordar. Muy bien. A ver, ¿cómo así? Acá está. Nada mejor que el esquema. ¿Qué tenemos? El tracto digestivo. ¿Qué nos está diciendo? Que el proceso de digestión de carbohidratos, hágase de cuenta, este almidón, esto que sea almidón, cuando ingresa a la cavidad bucal, este almidón es triturado y va a sufrir la acción de una enzima que se llama amilasa salival. Muy bien. Deglutimos el bolo alimenticio. ¿Y a dónde va a llegar? ¿Estamos viendo algo en el estómago? No. ¿A dónde? En el intestino. El proceso de digestión fundamentalmente se realiza en el intestino. ¿Qué pasa entonces? Esta amilasa salival ha ido rompiendo la gran estructura del almidón. ¿En qué? En carbohidratos pequeños. ¿Como quién? Maltosa, maltotriosa, dextrinas. Estos. Entonces, las enzimas, amilasa salival, la enzima amilasa pancreática. ¿Por qué le digo que es amilasa pancreática? Porque el páncreas la produce, pero tiene su efecto en el intestino. ¿Qué hace? Van rompiendo secuencialmente estas grandes macromoléculas. ¿Para qué? Para degradarlas hasta pequeñas moléculas y puedan ser absorbidas. Pero ¿qué sucede? Esta forma de maltosa, maltotriosa y dextrinas tampoco pueden ser absorbidas. ¿Por qué? Porque la maltosa tiene 2 glucosas, la maltotriosa 3, las dextrinas muchas. ¿Y qué les he dicho? ¿Cómo se absorbe? Como mono. Entonces, tiene que haber otro lugar, otro sitio donde termine de romperlas. ¿Hasta cuándo? Hasta monosacáridos. Y monosacáridos, ¿quién es? Por ejemplo, la glucosa, la fructosa, la galactosa. ¿Y quién realiza eso? El intestino, pero en la misma epitelio intestinal. Ahí hay otras enzimas llamadas disacaridasas que son las que terminan de romper finalmente el almidón. ¿Esto qué se llama? Digestión de carbohidratos. ¿Está bien? Romper la gran macromolécula del almidón que hemos tomado en el desayuno hasta una monomolécula, que es el monosacárido. ¿Está bien? Entonces, vuelvo a repetir.
¿Qué ha habido acá? Una maquinaria enzimática. ¿Están? Enzimas que están ubicadas en la cavidad bucal. Enzimas que están en el mismo lumen intestinal. Y enzimas que están en el borde en cepillo de la célula intestinal. ¿Está bien? Listo. ¿Y qué pasa si no se degrada? Yo tengo un problema pues en el intestino. Vamos a suponer, a ver, un tumor intestinal. No produce la enzima. Y si no se produce la enzima, no se degrada. Y cuando una sustancia no se degrada, ¿qué hace el organismo? La elimina. ¿Pero cómo la elimina? Como diarrea. El paciente se va en diarreas. ¿Por qué? Porque tiene que eliminar todo aquello que el organismo no lo va a utilizar. Lo eliminamos. ¿Y cómo lo eliminamos? En forma de diarrea, que ya vamos a hablar, cuando no existe la enzima. ¿Está bien? Listo. Entonces, ¿qué pasa en la boca? Vamos en detalle. ¿Qué pasa en la boca? Actúa la alfa-amilasa de las glándulas salivales. ¿Y qué hace esta enzima? Rompe el almidón en los enlaces alfa 1, 4. Ya dije, cuando existen los enlaces beta 1, 4, nosotros no podemos romper. ¿Quién lo rompe? Los herbívoros. Ellos sí tienen la enzima que rompe la unión beta 1, 4. Nosotros no. ¿Está? Por eso dice, los microorganismos son los que aprovechan la celulosa de los pastos. Por eso ustedes ven a una vaca, ¿no? Todo el día está moviendo la mandíbula, la boca. ¿Qué está haciendo? Está masticando el pasto. Y ellos tienen la enzima que sí degrada el pasto en glucosa. Nosotros no podemos hacer eso. ¿Sí? ¿Qué más? Hemos dicho que nosotros comemos almidón. ¿Y qué cosa tiene el almidón? Amilopectina. Y también hemos dicho que comemos glucógeno. Entonces estos enlaces de la amilopectina y glucógeno, vamos a ver que tienen unas enzimas que lo van a romper, ¿no? Y van a producir maltosa e isomaltosa. Muy bien. Esta práctica que vamos a tener esta semana nos van a enseñar que las enzimas actúan en un pH adecuado. ¿Y ustedes saben qué cosa es pH? Muy bien. En el caso de los carbohidratos, ¿cuál es el pH donde estas enzimas que he mencionado actúan? Estas enzimas actúan en un pH alcalino. ¿Sí? En la boca y en el intestino tenemos un pH alcalino. Pero en el estómago el pH es ácido. Por eso es que no hay degradación en el estómago. La enzima no funciona en el estómago. Y la respuesta es ¿por qué? Porque las enzimas que degradan los carbohidratos hidrolizan, los rompen, los degradan en un pH alcalino, no en un pH ácido. En otras palabras, el pan que hemos comido es degradado en la boca y luego en el intestino. Elude el estómago. No se produce nada en el estómago por la razón que les estoy diciendo. ¿Está bien? Correcto. Y ahí está. ¿Qué está haciendo la enzima amilasa? Llámese amilasa salival, llámese amilasa pancreática. Rompe
estos enlaces alfa 1,4. Ustedes saben que esto es un enlace alfa 1,4. Está rompiendo. ¿En qué lo rompe? En monosacáridos. Eso hace la alfa amilasa. Y como monosacáridos, los absorbemos. ¿Correcto? ¿No? Entonces, ¿qué pasa con el almidón? Tengo que saber la estructura del almidón. ¿Qué les he dicho? El almidón está formado de amilosa. ¿Qué es amilosa? Largas cadenas de glucosa. Háganse de cuenta una rama del árbol. Está formada por 10 moléculas de glucosa. Pero estas, ¿cómo están unidas? Por estos enlaces alfa 1,4, alfa 1,4, alfa 1,4. Pero ¿qué les he dicho? Que el árbol tiene ramas. Esas ramas es el enlace alfa 1,6. El carbón 6 de acá y el carbón 1 de acá. Por eso se llama alfa 1,6. Y siguen las ramificaciones. Ese es el almidón. Contiene enlaces alfa 4, alfa 1,6. Pero esta es una gran macromolécula. ¿Cómo la vamos a absorber? No se puede. Entonces hay que romperla también, ¿no es cierto? Y tenemos enzimas que también van a romper esta estructura. ¿Cuáles son esas enzimas? Ahí están. Miren, este es el almidón. Y se va a tener que romper para que se libere una glucosa. Si se rompe acá, ¿qué libera? Una glucosa. Si se rompe acá, ¿qué libera? Estas dos glucosas y se llama maltosa. Si se rompe acá, ¿qué libera? 3 glucosas y se llama maltotridosa. Pero se están dando cuenta que no rompe este enlace 1,6. Acá no rompe. Y ese compuesto que no rompe se llama dextrinas. Cuando nosotros comemos un pancito bien doradito, crocante, ¿qué cosa es? Dextrina. ¿Correcto? Eso es dextrina. Entonces, esto hace nuestro organismo, eso hace nuestro organismo. Las enzimas van a degradar el almidón que hemos comido en estos compuestos. Ahí está. No se olviden. Entonces, ahí está. Entonces, ¿cuáles son los productos de la digestión del almidón? Maltotriosa, ahí está. Dextrinas, ahí está. Maltosa, acá está. Glucosa, acá está. Y la isomaltosa, que es esta de acá que no se puede romper, ¿no? Esos son los productos del almidón. Pero ¿qué cosa estoy viendo? Que acá todavía no son monosacáridos. Acá hay 3, acá hay 2, acá hay muchos. Entonces estos compuestos todavía no pueden ser absorbidos. ¿Qué pasa? Tienen que seguir rompiéndose hasta monosacáridos. ¿Está? Lo vamos a representar de la siguiente manera para poderlo entender. Cuando llega el pan, producto de la digestión bucal al intestino, acá está el almidón. ¿Qué ha hecho la amilasa? Esto de acá. ¿Qué ha hecho la amilasa? Ha roto. Acá. ¿Qué ha formado entonces? Maltosa, maltodextrosa y dextrina. Pero estos compuestos todavía no pueden ser absorbidos. Para que sean absorbidos, tienen que seguir desdoblándose. Y entonces nuestro organismo tiene las enzimas
de la superficie de la pared intestinal. ¿Y cuáles son esas enzimas que están en la misma velocidad intestinal? Acá están. Aquí están. Enzimas que están en la misma velocidad o el mismo brush border de la célula intestinal. Ahí está, acá lo dice. Enzimas adheridas al borde en cepillos de los enterocitos. ¿Cuáles son? Maltasa, sacarasa, isomaltasa, lactasa, trealasa. Entonces hay otra región en el intestino que termina desdoblando los carbohidratos. ¿Cuáles son esas enzimas que terminan desdoblando finalmente a los carbohidratos? Son estas enzimas adheridas al borde del cepillo del enterocito. ¿Qué hace la maltasa? Rompe los enlaces alfa 1,4. ¿De quién? De la maltosa, de la maltotriosa. ¿Y qué produce? Glucosa. ¿Glucosa se absorbe? Sí. Muy bien. Sacarasa, la enzima que ataca a la sacarosa. Cuando la sacarosa se rompe, ¿qué produce? Fructosa y glucosa. ¿Se absorbe la fructosa y glucosa? Sí. ¿Por qué? Porque son monosacáridos. Bien. Isomaltasa rompe los enlaces alfa 1,6. ¿Y qué produce? Glucosa. Porque está atacando a la isomaltosa y a las dextrinas. Lactasa es una beta-galactosidasa. ¿A quién ataca? A la lactosa. Y como la lactosa, la leche que hemos tomado en el desayuno, se hidroliza, ¿qué produce? Galactosa y glucosa. ¿Son monosacáridos? Son monosacáridos. Trealasa, enzima que ataca a la trealosa, produce glucosa. ¿Qué hemos dicho? Que estos carbohidratos finalmente son degradados hasta monosacáridos. Listo. Ahora hemos entendido entonces que el proceso de digestión nos garantiza, nos lleva, nos conduce a que las grandes macromoléculas que hemos ingerido en nuestra alimentación sean degradadas hasta monosacáridos. ¿Está bien? Ahora sí, volvemos a graficar. Ya les he dicho, no hay cosa mejor que hacer nuestro esquema. Eso ya no nos olvidamos. Vamos a hacer el resumen. ¿Qué pasa con la degradación de los carbohidratos? Hemos dicho que en el tracto digestivo nosotros tenemos enzimas que las van a degradar en forma secuencial. A ver, cuando nosotros comemos, cuando nosotros comemos almidón, ¿quién hidroliza el almidón? La amilasa. ¿En qué? Maltosa, maltotriosa y dextrina. ¿En dónde? En la luz intestinal. Pero estos no son absorbidos. Tienen que seguir degradándose. Y nosotros tenemos las enzimas disacaridasas o glucosidasas que están ¿dónde? En la superficie de la pared intestinal, que terminan rompiéndolos hasta glucosa. ¿Está bien? Ok.
Cuando nosotros hemos comido en el desayuno o hemos tomado lactosa, ¿qué ha pasado? No pasa nada en la luz intestinal. ¿Por qué? Porque su enzima que la degrada está en la pared intestinal, en el brush border de las células de la pared intestinal. Allí es donde la enzima lactasa lo rompe en galactosa y glucosa. Lo mismo pasa con la sacarosa. En el lumen intestinal no pasa nada. ¿Dónde es su efecto hidrolítico? En la pared intestinal, en el brush border de la pared intestinal. ¿Quién actúa? La sacarasa. ¿Y qué hace la sacarasa? Lo rompe en glucosa y fructosa. ¿Todos son monosacáridos? Todos son monosacáridos. ¿Listo? ¿Se entendió? ¿Se entendió? Sí, doctora. Y Sí, claro, doctora. muy bien, está claro, ¿no es cierto? Muy bien. Ahora vamos a hacer nuestro resumen. Vamos a hacer nuestro resumen. A ver. Acá está. Carbohidratos de la dieta. ¿Nosotros qué comemos? Comemos carbohidratos en forma de almidón, en forma de disacáridos y también de monosacáridos. Como tales, no podemos absorber. Tiene que entrar ¿quién? Las enzimas. Muy bien. ¿Cuáles enzimas? Las enzimas salivales y del jugo pancreático, llamadas amilasas. Muy bien. ¿Qué hacen las amilasas? Rompen el almidón, ¿no es cierto?, hasta maltosa, isomaltosa. ¿Qué hace la maltosa y la isomaltosa? No son absorbidas, tienen que seguir degradándose. Y tenemos las enzimas del borde en cepillo. ¿Qué hace la maltosa? Sufre la acción de la maltasa y produce glucosa. ¿Qué hace la isomaltosa? Isomaltosa recibe la acción de la isomaltasa y produce glucosa. Muy bien. ¿Qué pasó con los disacáridos? ¿Qué disacáridos conocemos? La lactosa. La lactosa, ¿a quién la degrada? La lactasa. ¿En qué? En la lactosa y glucosa. Muy bien. La sacarosa, ¿quién la degrada? La sacarasa. ¿En qué? En glucosa y fructosa. Monosacáridos como la fructosa y la glucosa, no hay ningún problema porque son monosacáridos. En conclusión, todos los carbohidratos están en estado de monosacáridos y ahora se puede hacer recién la absorción intestinal. ¿Vieron qué bonito? Si lo vemos así, qué bien, lo hemos entendido porque ese es el mecanismo de acción de digestión de los carbohidratos. Si nosotros, vuelvo a repetir, no llegamos a degradar estos sustratos, no hay producto en forma de monosacáridos. Por lo tanto, eso se llama síndrome de mala absorción, porque no los vamos a absorber. Y eso va a poder producir una sintomatología digestiva que se expresa en forma de diarrea, como vamos a ver al final. ¿Listo? Hemos terminado entonces la digestión. Ahora vamos a hablar de la absorción. Recién se puede hacer la absorción. Muy bien. Hablemos de la absorción. Vamos a leer qué cosa dice. El transporte de la glucosa a través de la membrana plasmática de las células de mamíferos representa uno de los eventos más importantes del transporte de nutrientes, ya que este azúcar tiene un papel central en el metabolismo y en la homeostasis celular. Muy bien. Ahora, os les he dicho, tenemos que absorber. Una persona que no absorbe
se va a desnutrir, pues, porque no puede absorber. Lo estamos eliminando todo. Entonces, ¿qué mecanismos o qué transporte se utiliza para el ingreso de estos carbohidratos a la célula? Acá lo dice. El ingreso de la glucosa se realiza mediante dos tipos de acarreadores moleculares. ¿Cuáles son? Vuelvo a repetir. El transporte de glucosa al interior de las células necesita ¿qué? Transportadores o acarreadores. ¿Por qué? Porque la glucosa no puede difundir directamente al interior celular. No puede. Entonces necesita ¿qué? Un sistema de transporte por difusión facilitada independiente de sodio y un sistema de cotransporte de sodio monosacárido. Y eso se llama transportadores, miren, los famosos SGLT, transportadores de glucosa asociados al sodio, acá está el sodio, y transportadores facilitados de transporte o los famosos GLUTs, transportadores de glucosa. Entonces, vuelvo a repetir, nosotros tenemos transportadores de esta glucosa. Uno es un transporte por difusión facilitada independiente del sodio, que vienen a ser los famosos GLUTs. Y un sistema cotransportador de sodio monosacárido, que viene a ser el SGLT. ¿Está bien? ¿Me han entendido? Hay dos transportadores. ¿Cómo funciona? Es lo que vamos a ver. ¿Qué cosa es uno y qué cosa es el otro? Si yo no sé qué cosas son, ¿cómo voy a entender? ¿Verdad? Cuando ustedes han hecho su primer capítulo, yo estoy seguro que el doctor Vidal les debe haber hablado de estos transportadores, porque son un sistema de transporte, porque eso es lo que hemos visto en el primer capítulo, ¿no? Cómo nos conectamos, cómo nos vinculamos. Ahí está. A ver, vamos a empezar. Rapidito para recordar. Ahí está. Esta es la representación de un SGLT, ¿no? De este transportador. ¿Qué presenta? Acá está, miren. 14 cruces transmembranales, ¿no? Ahí está. 14 cruces transmembranales. Entonces, acá están, ¿no? Los sitios carboxilo y amino terminal se encuentran del lado, ¿no? Del lado externo de la célula. Y hay 4 o 7 sitios intermembranales. Acá está el amino, acá está el carboxilo, ¿verdad? Y acá están estas uniones intermembranales. Estos son los sitios de glucosilación. ¿Sí? ¿Esos son qué cosas son? Los SGLT. Son proteínas que están en la membrana celular. Van a actuar como transportador. Y este es el sitio de glucosilación, ¿no? Entonces, ¿y qué cosas son los GLUTs? Los GLUT también son transportadores. Tienen menos proteínas transmembranales. Tienen 12 regiones transmembranales, ¿no? Ahí está, conectadas por lazos hidrofílicos. También tienen su grupo amino y carboxilo, ¿no? Ahí está. Entonces, estos son los que se encargan del transporte
del carbohidrato. Y acá está, sitio de glicosilaciones. Entonces, vamos a hablar. Sistema de cotransporte dependiente de sodio ATP. Proceso que requiere energía y transporta glucosa en contra de su gradiente de concentración, al tiempo que sodio también es transportado a favor de su gradiente electroquímico. ¿Ya? El transporte independiente de sodio y de ATP, realizado por transportadores llamados GLUT, que se encuentran en las membranas celulares y hacen una difusión facilitada a favor de su gradiente de concentración. A ver, vamos a ver. Acá tenemos la glucosa en el lumen intestinal. ¿Cómo ingresa la glucosa? Necesita esta gradiente de sodio. ¿Sí? Acá hay un transportador, glucosa, sodio. Acá está. ¿Qué ingresa? La glucosa. Está arrastrando, está ingresando la glucosa. La glucosa tiene que ir a la sangre. Y acá hay otro transportador que la libera la glucosa. Llegó la glucosa al torrente sanguíneo. ¿Pero qué pasó con el sodio? El sodio, ustedes saben que es extracelular. Entonces necesita ser intercambiado con el potasio. Y esto se necesita gasto de energía. Y aquí está ATP. Y la bomba sodio, potasio, ATPasa, que hace que el sodio salga e ingrese el potasio. Esta es entonces el transportador que utiliza una gradiente de sodio para que la glucosa que hemos comido en el desayuno pueda llegar hasta el torrente circulatorio. ¿Está? ¿Vieron? Viendo el esquema, cómo facilita el entendimiento. ¿Está? Ahora. Entonces, los monosacáridos se absorben mediante diferentes proteínas transportadoras, ¿no? Algunas con transporte activo secundario o transporte de sodio, y otros hacia dentro de la célula intestinal y luego pasan hacia ¿dónde? Hacia la vena porta. ¿Y qué dice? Los disacáridos y polisacáridos no hidrolizados no se pueden absorber. Y si no se absorben, ¿a dónde van? A las heces. Y eso se llama diarrea. ¿No es cierto? Eso se llama diarrea. ¿Listo? Vamos a hablar entonces de los GLUTs. Y vamos a hablar cómo funciona. A ver, ¿qué tenemos acá? Esto es un resumen de los transportadores dependientes de sodio y los no dependientes de sodio. Los transportadores dependientes de sodio tienen varias isoformas y cada uno tiene función específica. Miren, el SGLT1, miren el valor del Km. Ustedes ya saben qué cosa es Km, ¿verdad? Muy bien. Entonces tiene el valor de 0,3 milimolar. ¿Qué hace este transportador? Transporta los monosacáridos. ¿Como quién? Glucosa, galactosa. ¿En dónde? En el intestino delgado y en la nefrona proximal. Por lo tanto, este transportador que realiza la absorción y reabsorción de glucosa. El SGLT2, miren qué valor de Km tiene, 1.6, diferente Km. Cuando yo les he dicho, enfoquen bien qué cosa es Km. Entonces ustedes están encontrando la diferencia aquí. Este tiene un Km mayor,
Muy bien. ¿Qué hace? Transporta los monosacáridos. ¿Como quién? Glucosa, galactosa. ¿En dónde está? A diferencia del anterior, nefrona proximal. ¿Y qué hace? Absorción y reabsorción de glucosa. El SGLT3 mayor KM también transporta la glucosa y la galactosa. ¿Sí? A veces mal todavía estudiados, mal conocidos. Muy bien. Vamos a hablar de los GLUTs. Hay varios GLUTs, ¿no? Más o menos se conocen como 12, 14 GLUTs. Cada vez se van conociendo más GLUTs, ¿no? Muy bien. Entonces, la glucosa extracelular se une al GLUT y le produce un cambio estructural, de tal manera que cuando captó la glucosa, se invierte la estructura para poder expulsar la glucosa a la célula. ¿No es cierto? Muy bien. Vamos a ver. ¿Qué GLUTs tenemos? Miren, 1, 2, 3, 4, 5. Hay hasta 14 GLUTs. Vamos a hablar de estos. GLUT 1. Miren, ¿qué hace? Transporta la glucosa y la galactosa. ¿En dónde? Eritrocito. En la barrera hematoencefálica. Ahí está. ¿Qué hace? El ingreso basal de glucosa. El GLUT2, ¿qué transporta? Glucosa, galactosa. ¿Dónde está? Células B pancreáticas, hígado. ¿Qué hace el GLUT2? Sensor de glucosa en el páncreas, transporte de glucosa en las membranas vasolaterales del intestino y el riñón. GLUT3. GLUT3 es un transportador más en las neuronas. GLUT3, miren, cerebro, ahí está. Entonces, transportador de glucosa en las neuronas. ¿Qué hace? Garantiza el ingreso basal de glucosa. GLUT4 transporta solamente glucosa. ¿En dónde? Músculo esquelético, tejido adiposo. ¿Qué hace? El ingreso de glucosa estimulado por insulina. GLUT5 transporta solamente la fructosa, nada más que la fructosa. ¿En dónde? En el yeyuno, en los espermatozoides. Ahí está. ¿Y qué hace? El transporte de glucosa, ¿no? Entonces, ¿qué cosa estamos viendo? Que estos transportadores tienen especificidad tisular. O sea, hay una expresión génica de los transportadores GLUTs, ¿no? Y tienen funciones especializadas de todas estas isoformas. Cada uno tiene una función especializada. Ahí está. Cuando decimos una función especializada, quiere decir de que el movimiento de glucosa ha sido una gradiente de concentración, es decir, va desde una elevada concentración de glucosa hacia una forma más baja de glucosa. ¿No? Ahí está. Muy bien. A ver, un ejemplo. Acá está. Nosotros tenemos en el lumen intestinal, ¿qué cosa? Los carbohidratos que hemos degradado del desayuno. Monosacáridos. Los monosacáridos se absorben, ¿no es cierto? Eso hemos dicho. ¿Cuáles son? Galactosa, glucosa, fructosa. ¿Cómo van a llegar al capilar sanguíneo? La galactosa y la glucosa utilizan una gradiente de sodio. Ahí está. Y un transportador llamado SGLT1. ¿Qué hace? Lleva el monosacárido hasta la parte apical de la célula.
Y allí utiliza otro GLUT2, que lleva la glucosa al capilar sanguíneo. Libera glucosa, galactosa. Ahí está. Y el sodio, hemos dicho, se intercambia con el potasio mediante esta bomba de sodio-potasio. ¿Qué pasa con la fructosa? La fructosa no utiliza el SGLT, utiliza el GLUT. ¿Qué GLUT? 5. Y luego el GLUT2 para liberar la galactosa. ¿Vieron? Eso que se llama absorción de monosacáridos. ¿Listo? Qué bien, ya entendí cuál es el proceso de digestión y de absorción de los carbohidratos. Correcto. Bueno, acá es lo mismo, ustedes pueden leerlo. Vamos a terminar diciendo que realmente los carbohidratos se absorben mal. Miren, si consideramos que la glucosa es el 100%, los demás carbohidratos se absorben menos, fructosa, manosa, silosa, miren. Y el que mejor se absorbe es la galactosa. Por eso, cuando ustedes lleguen al hospital y un paciente que está recibiendo una alimentación enteral, parenteral, a lo mejor no están utilizando glucosa, están utilizando galactosa, porque se absorbe mejor que la glucosa. ¿Vieron? ¿A dónde van estos carbohidratos una vez que los hemos absorbido? ¿A dónde van? Hasta un 50% de la glucosa es transformada en lactato en la pared intestinal. Luego debe ir al hígado a transformarse por la gluconeogénesis. Por la vía portal va al hígado donde se metaboliza el 60% o más de todos los carbohidratos. En otras palabras, los carbohidratos pasan al sistema portal y de allí al hígado. Es lo que dice. Por la vena portal va al hígado, donde se metaboliza el 60% o más de todos los carbohidratos. Correcto. Hasta ahí hemos llegado en el proceso de digestión y de absorción. ¿Está claro? ¿Me han entendido? Sí, doctora. Perfecto. Está claro. Muy bien. Ahora vamos a ver qué pasa si no tenemos estas enzimas. Ya les he dicho, todo aquello que el organismo no lo utiliza, lo tenemos que eliminar. Vamos a ver. No hay la enzima lactasa intestinal. Este es un seminario que ustedes tienen. Muy bonito, muy aplicativo. Lo voy a hacer muy rápidamente porque ustedes se van a tener que explayar cuando hagan su seminario. Pero tengo que hacer una aplicación ahorita para entender qué pasa si la enzima no está. Todos sabemos que la lactasa intestinal es la enzima que desdobla a la lactosa. ¿Dónde está la lactosa? Ya saben, leche y sus derivados. Y acá está. Químicamente tengo que saber qué cosa es lactosa. Galactosa y glucosa. ¿Qué hace la enzima? Rompe este enlace glucosídico. ¿En qué? En galactosa y glucosa. Esto es químicamente, ¿no es cierto? Químicamente. Esto nutricionalmente, esto químicamente, ¿sí? Pero esto es fisiológicamente. ¿Qué pasa? Si nosotros comemos lactosa en el intestino delgado, va a actuar la enzima y se va a desdoblar en glucosa y lactosa y lo absorbemos, ¿no es cierto? Eso es fisiológicamente. Ahí está. Qué bien. La enzima lactasa ha desdoblado al carbohidrato lactosa en sus productos y el organismo lo ha absorbido. Ningún problema.
Pero ¿qué sucede? El paciente viene y les dice, doctor, yo no puedo tomar leche. Tomo leche y me voy en diarreas. ¿Qué pasó? Acá está. Es lo que le está pasando al paciente. Toma la lactosa, pero no tiene la enzima. ¿Se podrá desdoblar la lactosa? No. ¿A dónde pasa? Al colon. En el colon, ¿qué sufre? Las enzimas bacterianas. Y las bacterias desdoblan la lactosa. ¿En qué? Los fermentan, pues, en ácidos grasos, en ácido láctico, en gases como hidrógeno, metano, CO2. Entonces dice, me lleno de gases, ¿no? Tengo ruidos aéreos y termino en diarrea, claro, porque aquí hay una presión osmótica, una gran cantidad de carbohidratos que hacen un efecto osmótico y jalan agua. Y cuando jalan agua, ¿qué termina? En diarrea. Eso es. ¿Vieron? Ese es el mecanismo entonces de intolerancia a la ingesta de lactosa cuando hay deficiencia de la enzima. Y ustedes le van a entender al paciente cuando les diga, me lleno de gases, ¿no? Me arde el ano. ¿Y por qué le arde el ano? Porque está formando ácido, el ácido láctico le está irritando la mucosa anal. Ahí está. Me lleno de gases, acá está por CO2. Ahí está. Producto de la fermentación. Entonces, la lactosa es acumulada en la luz intestinal en la que se producirá por fermentación bacteriana. ¿Cuál es la causa? Una deficiencia. Ya ustedes en el seminario van a ver si es una causa primaria o una causa secundaria, ¿no? Generalmente en las causas secundarias, por ejemplo, a ver, una parasitosis, un linfoma puede producir esto, ¿no? Una deficiencia secundaria. Entonces, una enfermedad celíaca que daña la velocidad, entonces puede producir una intolerancia, ¿no? Bien. Bueno, es lo mismo. Las bacterias intestinales lo fermentan y proliferan, ¿no es cierto? Si la cantidad de lactosa excede a la capacidad fermentativa de la flora intestinal, aumenta la actividad osmótica, retiro de agua del organismo hacia el colon. ¿No? Ya les dije, jala agua. Pues. ¿Qué pasa si no hay sacarasa? ¿Qué cosa es la sacarasa? La enzima que degrada a la sacarosa. Igualitito. No se puede consumir azúcar, ya que les provoca problemas intestinales graves. La falta de la enzima en las velocidades del intestino delgado provoca que la sacarosa pase sin digerir al intestino grueso, donde es fermentada por las bacterias produciendo gases, malestar, diarreas, incluso sangrado. Bien, ahí está. Cuando lleguen a clínica, ¿qué van a hacer? Ah, la causa es la deficiencia de la enzima, pero ¿cómo sé que no hay la enzima? Se le hace el estudio. ¿Cuál es el estudio? Hay que hacer una biopsia intestinal. Biopsia intestinal es que sacar un pedacito de la mucosa del intestino, generalmente es yeyuno proximal. Y entonces se saca una muestra o una biopsia y allí se ve si existe o no la enzima. ¿Está? Cuando nosotros comemos fructosa, miren, ¿no? Comemos fructosa. ¿Qué pasa? Metabólicamente la fructosa también se tiene que metabolizar. A ver, hemos comido fructosa. Hay una enzima que se llama fructoquinasa que lo fosforila. Y una enzima aldolasa B que lo degrada en gliceraldehído y dihidroxiacetona. ¿Esto dónde? En metabolismo de la fructosa. Pero hay una deficiencia de la enzima aldolasa B. Aldolasa B. Por lo tanto, no puede desdoblar la fructosa. ¿Ahí está? Acá está. Mala absorción de fructosa. ¿Qué hemos dicho? Que la fructosa necesita el GLUT5.
Acabamos de decir, ¿no es cierto? Y que luego necesita el GLUT2 para que pase a los capilares sanguíneos. Pero ¿qué sucede? No hay por encima. No puede desdoblar. O no hay el transportador. Miren, también hay deficiencias si no hay el transportador. ¿Qué transportador? El GLUT5, el GLUT2. Si no hay estos transportadores, también el paciente puede sufrir una mala digestión, mala absorción. Vamos a ver. Se genera por déficit de transportador intestinal específico. El GLUT5, que es una proteína codificada genéticamente y presente en el borde en cepillo de la célula intestinal y cuya función es introducir fructosa desde la luz a la célula. Esto es lo que está pasando, ¿no? Este transportador es dependiente de la concentración de fructosa en la luz y se puede complicar si es que no hay GLUT2. Bien. Y vamos a terminar con el uso de la fibra. Yo algo ya les he adelantado. ¿Dónde está la fibra dietética? En estos alimentos, cereales, verduras, frutas, que tenemos que comer. ¿Por qué? Porque estos van a facilitar la expulsión de la materia fecal. Ahí está. Hemos dicho que esta fibra no se absorbe porque nosotros no tenemos la enzima para degradarla. ¿No es cierto? Muy bien. Y acá dice, no se absorbe. Pero tiene su beneficio. Permite producir heces más grandes y blandas. Por eso le digo, facilita la expulsión de la materia fecal. ¿Y qué hace? Ya vamos a ver una clase especial que se asocia a la presencia del cáncer de colon, enfermedades cardiovasculares, cuando hay déficit de la fibra en la dieta. ¿Correcto? Ya luego vamos a hablar de ella, que hay una fibra soluble y una fibra insoluble, pero que es necesaria que forme parte de la composición de la dieta mixta que el hombre ingiere, sí, es necesario. ¿Ok? Ya vamos a ver sus ventajas. Muy bien. ¿Me han entendido? ¿Está claro lo que hemos hecho? Sí, doctora. Entonces vamos a hacer un descanso